Mi esposa me preguntó si podía bailar una canción con Joss. Estábamos en la fiesta de fin de año de la empresa, rodeados de colegas, con las luces tenues, el sonido apagado de conversaciones y risas. Y esa pregunta. Simplemente eso, ¿puedo bailar una canción con Joss? No esperó mi respuesta. No le hizo falta. Porque la respuesta no salió de mi boca, sino de sus ojos, del tono de su voz, de la ligereza con la que pronunció su nombre. Joss. Cualquier nombre. Un nombre que, hasta ese momento, era solo uno más entre muchos, pero que esa noche adquirió peso, aroma, color y amenaza. No respondí. Simplemente me puse de pie. Y me fui. El silencio era todo lo que podía ofrecer. Y aunque hubiera dicho algo, no habría cambiado lo que ya estaba decidido en su interior. Porque la verdad, aunque aún no se hubiera dicho, ya había sido elegida. Y no era yo. El baile empezó justo después de cruzar la puerta. No lo vi. No necesitaba verlo. Lo sabía. Lo sabía por la forma en que se ajustó el vestido, por la forma en que miró a su alrededor para asegurarse de que ya no estaba allí, por la forma en que su sonrisa se ensanchó antes de siquiera escuchar la música. Era un baile, pero también era un final. ¿Era su primera canción y la nuestra la última? Y sentí que desgarraba algo dentro de mí que no sabía que aún podía desgarrarse. Afuera, la noche parecía normal. El viento no había cambiado. El mundo no se había detenido. Pero algo dentro de mí murió. Y no hubo funeral, ni lágrimas, ni explicaciones. Solo la certeza de que ya no era mía. O tal vez nunca lo había sido. Dicen que cuando traicionan, lo más difícil no es la confianza rota. Es la imagen destrozada. Empiezas a mirar a la persona y ves a otra. Y al mismo tiempo, es como mirarte al espejo y dejar de reconocerte. Porque si ella pudo hacerme esto, ¿qué dice eso de quién era yo con ella? ¿Qué dice de todo lo que construimos? ¿De todo lo que creía que éramos? Esa noche, en el silencio del coche, me hice esta pregunta una y otra vez. Y cuando el silencio ya era insoportable, fue cuando me di cuenta de que mi vida con ella había terminado incluso antes de esa fiesta. El baile fue solo el empujón final. Entonces supe que Joss había desaparecido. No había romance, ni historia, nada más allá de ese baile. Ella se quedó. Sola. Con el arrepentimiento de haber cambiado de hogar por un momento. Y yo, reconstruí. Cada pieza. Cada ruina. Volví a dormir sola, volví a comer en silencio, volví a mirarme al espejo y a aprender a respirar sin dolor. Fue duro. De esos duros que no se comparten. Nadie entiende lo que es ser intercambiada por una fantasía. Que te dejen sin previo aviso. Que te empujen lejos de un amor que aún vivías. Tiempo después, encontré a alguien. No un sustituto. No una venda. Una mujer completa. Una mujer que, al mirarme, no me comparaba con nadie. Una mujer que hizo de la rutina un refugio, no una obligación. Con ella, aprendí a sonreír de nuevo sin miedo. Aprendí que el amor verdadero no requiere esfuerzo para demostrar su valía. Simplemente es. Sucede. Perdura incluso cuando el mundo se derrumba. Y fue cuando finalmente comencé a experimentar esto que mi antiguo yo regresó. Con los ojos húmedos, la voz temblorosa y un intento desesperado de explicarme lo que, en el fondo, ni siquiera ella entendía del todo. La escuché. Porque guardar rencor también aprisiona. Y ya no quería quedar atrapado en su dolor. La perdoné. No por ella. Por mí. Pero no volvimos. El ciclo había terminado. El amor, ese, había seguido adelante. Y ella seguía intentando reconstruirse con lo que quedaba. Lo que nadie le cuenta, de lo que casi nunca se habla, es lo que sucede después. Después del perdón. Después de reconstruir. Después del dolor. Intentó seguir adelante. Intentó llenar el vacío con otras historias, otros rostros, otras camas. Pero su nombre seguía siendo el mismo. Y el espejo no mentía.
Una noche cualquiera, cenando con un hombre desconocido, se encontró distraída, intentando sonreír, intentando conectar, intentando empezar de nuevo, hasta que se le escapó. Silenciosamente, involuntariamente, casi como un susurro, mi nombre. No el nombre del hombre frente a ella. El mío. Y al segundo siguiente, vio la vergüenza en sus ojos. Y la vergüenza. Y el silencio. Y, una vez más, el abandono. Y fue allí, con una copa de vino y un plato frío, que finalmente comprendió que yo había sido el indicado. Que el amor verdadero no se puede reemplazar. Que un baile de 5 minutos puede costar toda una vida de paz. Lloró en el baño de ese restaurante. No por añoranza, sino por remordimiento. Y, por primera vez, sintió el verdadero peso de la decisión que había tomado. Pero el destino, ese escritor cruel e irónico, aún le tenía reservada una página. Porque, años después, me volvería a ver. Y no sería en un encuentro casual, ni en un intento de reconciliación. Sería en una circunstancia inesperada, que le pondría ante la última pieza de este rompecabezas llamado consecuencia. Sería el momento en que todo lo que no quería ver saldría a la luz. Cuando todo lo que intentaba ignorar se volvería inevitable. Y es en ese momento, en ese encuentro final, silencioso, casi cruel, que comprendería, definitivamente, lo que significa perder algo que jamás podrá recuperarse. Porque el amor, cuando se va, no avisa. Y cuando regresa, ya no es para ella. ¿Pero qué pasó en aquella última reunión? ¿Qué vio ella? ¿Qué dije? O mejor dicho, que no necesitaba decir. Esta es la parte que nadie esperaba. Bienvenidos al canal. Aquí no romantizamos ni y nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticio, pero los sentimientos son reales, porque la misión de este canal es clara, mostrar cómo la traición destruye amores, hogares y vidas. Ahora respira profundamente. Porque estás a punto de escuchar una historia impactante, el tipo que te toca el corazón. Per se, el arrepentimiento no te avisa cuando llega. Se conocieron en una tarde sofocante, de esas que tiñen el cielo de tonos irreales, entre el coral del atardecer y el oro que lo cubre todo con una capa de esperanza. Se llamaba Daniel, y nunca fue de los que llaman la atención a primera vista. Tenía un aire sereno, una mirada que observaba más que hablaba, y un andar que siempre parecía medir sus propios pasos. Trabajaba en informática en una empresa estable y disfrutaba del café fuerte, los libros de no ficción y los domingos tranquilos. Era un hombre de rutinas discretas y amores profundos. No era de los que se enamoraban cada semana, y quizá por eso, cuando se enamoró de ella, fue con el abandono de quien pone ambas manos en el fuego sin esperar quemarse. Se llamaba Emma y tenía una inquietud constante en la mirada, como si siempre hubiera algo más por venir. Tenía una risa que llenaba la habitación, una belleza clásica y espontánea, y una inteligencia aguda que cautivaba e intimidaba a la vez. Trabajaba en el departamento de comunicaciones de la misma empresa que Daniel, y fue precisamente a través de un intercambio de correos electrónicos sobre un problema con el servidor que él la vio por primera vez, aún sin saber que ese sería el comienzo de algo que cambiaría su vida por completo. Emma tenía prisa por vivir, hablaba con pasión, se entregaba por completo, y fue precisamente este contraste entre la estabilidad de él y la intensidad de ella lo que hizo que todo encajara con una facilidad casi aterradora. El comienzo fue ligero, casi un cliché, cafés después del trabajo, conversaciones que se alargaban hasta altas horas de la noche, miradas intercambiadas durante las reuniones, notitas dejadas en las mesas, la extraña y deliciosa sensación de ser arrastrado a un nuevo universo. Daniel nunca había necesitado mucho para sentirse satisfecho, pero con Emma, todo se volvió más colorido. Por primera vez, se encontró pensando en el futuro en términos concretos, viajes, una casa propia, un perro, tal vez hijos. Y lo más sorprendente fue que ella parecía querer exactamente lo mismo. 2 años después, se casaron. Una boda sencilla, pero llena de emoción. Los votos fueron escritos a mano, con palabras cuidadosamente seleccionadas, pronunciados con lágrimas en los ojos y promesas susurradas que ninguno de los dos creía romper jamás. No hubo lujos ni exageraciones. Hubo amor. Suficiente amor para llenar la habitación donde se dieron el sí, quiero, suficiente amor para dejar a amigos y familiares boquiabiertos al ver cómo se miraban.
Amor como nunca se ve. Su vida en común comenzó con el entusiasmo propio de los recién casados. Emma siempre había tenido un espíritu independiente, pero con Daniel, pareció encontrar refugio. Él, a su vez, descubrió con ella la alegría de las sorpresas, las cenas inesperadas y las conversaciones interminables. Vivían en una casa de 2 plantas a las afueras de un barrio tranquilo, con un porche de madera y un pequeño huerto que ella insistía en cuidar, aunque no tenía mucho talento para ello. Los días transcurrían en paz, y aunque la rutina comenzaba a instalarse, como ocurre con todas las parejas, había un tranquilo equilibrio que los sostenía a ambos. Daniel era el tipo de esposo que recordaba las fechas, que escribía notas con letra torcida, que se daba cuenta cuando Emma se cortaba el pelo. Era comedido en sus gestos, pero generoso en sus intenciones. Sabía que le gustaba comer cuando estaba cansada, se daba cuenta de cuando necesitaba silencio y respetaba sus peculiaridades. Nunca intentó coartar su libertad, y quizás por eso se sentía tan cómoda con él. Estaba orgullosa del hombre con el que se había casado, hablaba con cariño de él con sus amigas, y aunque su corazón inquieto a veces pedía más de lo que la rutina podía ofrecer, parecía saber que había algo excepcional, algo sólido en él. Con el tiempo, surgieron desafíos. Horas extra, plazos ajustados, esa sutil distancia que se instala cuando el trabajo empieza a pasar factura. Emma fue ascendida, ganando prominencia, pasando más tiempo fuera, lidiando con viajes cortos, reuniones nocturnas y exigencias aparentemente interminables. Daniel, incluso notando el cansancio en su mirada, permaneció igual, una presencia firme, un amor silencioso. Ella se quejaba de sus ausencias, las prisas, la falta de tiempo. Él escuchaba, comprendía e hizo todo lo posible para que el hogar fuera un refugio, no una carga. Nunca hubo peleas serias. Discusiones, sí, como en cualquier pareja, pero siempre seguidas de reconciliaciones sinceras, toques ligeros y disculpas intercambiadas al anochecer de la madrugada. Aún así, había momentos en que Daniel la miraba y sentía que no podía alcanzarla. Como si ella siempre estuviera 2 pasos por delante, con la mente en otra parte. Era algo sutil, no exactamente una ausencia, sino una presencia distraída, como si una parte de ella esperara algo que él no podía ofrecer. Y, aún así, se esforzaba. Se esforzaba porque creía que todo amor requiere cariño, dedicación. Porque quería ser su refugio, incluso cuando ella parecía preferir el mar abierto. Por su parte, había un caos que no siempre podía identificar. Amaba a Daniel, de eso no había duda. Pero a veces extrañaba algo que no podía distinguir si era él o ella misma. Tenía miedo de conformarse, miedo de perderse, miedo de convertirse en una versión de la que luego se arrepentiría. Y al mismo tiempo, tenía miedo de perder todo lo que habían construido. La seguridad, el cariño, la vida que funcionaba. Así que siguió adelante. Fingiendo que solo el trabajo la consumía, fingiendo que no pasaba nada. Y así pasaron los días. Con momentos hermosos, sí. Riéndonos juntos de series antiguas, preparando cenas sencillas con botellas de vino abiertas sin motivo, largos abrazos en domingos de ocio. Pero también con vacío. Silencios que se alargaban más de lo debido. Mensajes que tardaban más en ser respondidos. Miradas perdidas a mitad de frase. Pequeñas grietas, casi invisibles, que solo quienes aman de verdad pueden percibir. Sus amigos aún los veían como una pareja sólida, un ejemplo de compañerismo. En comidas familiares, cumpleaños y reuniones informales, todo parecía estar bien. Pero por dentro, Daniel empezaba a sentir una especie de cansancio emocional, como si estuviera luchando contra algo que no podía identificar. Aún así, no se rendiría. Porque para él, el amor no era una emoción pasajera. Era decisión. Era lealtad. Era paciencia. Emma, por su parte, se sentía cada vez más dividida. Había días en que lo amaba con absoluta certeza. En que reclinaba la cabeza sobre su pecho y sentía que allí pertenecía. Pero había otros días en que se preguntaba quién era fuera de ese matrimonio. En que anhelaba algo diferente, algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero que la hacía mirar el mundo con creciente inquietud. Y fue en este escenario de amor silenciado y deseos contradictorios que algo empezó a cambiar. Lentamente. Sin fanfarrias.
Primero, con pequeños gestos. Luego, con acciones. Hasta el punto en que una pregunta aparentemente inocente bastaría para romper el tenue hilo que aún los unía. Pero esto aún estaba por suceder. Llovió con fuerza esa noche, como si el cielo hubiera decidido unirse a la agitación que atenazaba el corazón de Emma. Durante meses, ella y Daniel habían vivido en una tregua silenciosa, sin discusiones, pero tampoco risas. Las palabras se volvieron breves, el tacto mecánico y el tiempo una brecha entre lo que habían sido y lo que ya no eran. El recuerdo de la fiesta de la empresa aún persistía entre ellos como un fantasma que ninguno se atrevía a nombrar, y el silencio de Daniel, ese silencio cruel y absoluto, aún resonaba en sus noches. No preguntó nada. No lo necesitaba. Su mirada fría y resignada ya le decía que la respuesta estaba dada. Y desde entonces, cada uno de ellos siguió intentando encontrar la manera de sobrevivir a lo que quedaba. En los meses siguientes, Daniel se dedicó por completo al trabajo y a pequeñas reformas en la casa, como quien intenta remendar lo irreparable. Emma, en cambio, se sumió en una rutina automática, cumpliendo con sus obligaciones diarias, pero sin estar realmente presente. Lo que una vez fue un hogar se convirtió en un campo minado de recuerdos, donde cualquier mirada persistente podía despertar un viejo dolor. Aún así, había respeto. Y, de alguna manera, un último intento por preservar lo poco que quedaba. Fue entonces cuando Daniel decidió irse. No por enojo, sino en un acto de liberación. Le entregó un sobre con los papeles del divorcio y una simple nota: no te aferres a la culpa. Simplemente sigue adelante. No hubo escena, ninguna despedida prolongada. Se fue en una mañana gris, cargando solo una maleta y la certeza de que el amor, cuando se descuida, se desvanece hasta dejar de existir. Emma se quedó en la puerta, viendo cómo el coche se perdía en la distancia, con la sensación física de quedarse sin aliento. Pasó el tiempo. Los meses se convirtieron en años. Daniel reconstruyó su vida con calma y dignidad. Volvió a sonreír, aprendió a cocinar, viajó, conoció gente nueva. Hasta que, un día cualquiera, conoció a alguien. Una mujer diferente a Emma, más tranquila, más madura, más serena. Con ella, el amor no era fuego, era refugio. Y, por primera vez desde el final, sintió que podía descansar en otro corazón. Emma se enteró por amigos en común. La noticia la golpeó como un mazazo. Fingió indiferencia, pero esa noche lloró hasta quedarse sin lágrimas. El mundo seguía adelante, pero en su interior, el tiempo seguía atrapado en esa fiesta, en esa mirada, en ese baile sin fin. Ella también intentó seguir adelante, nuevos encuentros, nuevos intentos. Pero siempre había algo que la arrastraba al pasado, algo que le impedía pertenecer a nadie más. Fue una noche inesperada que el destino decidió cobrar el precio de las decisiones. Emma estaba en un elegante restaurante, cenando con un hombre que había conocido semanas atrás. Era amable, educado y de buen humor, y ella se esforzó por aparentar presencia. El vino era bueno, la música discreta, la conversación agradable. Por un instante, casi creyó que podía empezar de nuevo. Y entonces, como un rayo que atravesó el aire, el hombre dijo algo banal, tal vez sobre el sabor del plato, y ella sonrió. Y en esa sonrisa, sin pensar, sin control, se le escapó el nombre. El nombre que nunca debió haber vuelto a pronunciar. Daniel. El silencio que siguió fue ensordecedor. El hombre que tenía delante se quedó paralizado un instante, sorprendido, y luego se recostó ligeramente en la silla, intentando disimular su incomodidad. Emma sintió que le ardía la cara, que todo su cuerpo temblaba, que el corazón le latía con fuerza. Intentó explicarse, decir que había sido un error, una confusión, pero no le salían las palabras. Él solo asintió, cortésmente, demasiado comprensivo, y dijo con una sonrisa forzada que todo estaba bien. Pero no era así. Ninguno de los dos lo creyó. Fue al baño y se miró en el espejo. Tenía el rímel corrido, el maquillaje corrido, y no podía ocultar lo que su reflejo cruelmente revelaba: todavía lo amaba. No con el amor apasionado de antes, sino con ese amor atrapado entre el arrepentimiento y el recuerdo. Ese amor que duele porque ya no tiene cabida.
Se secó las lágrimas, volvió a la mesa, se disculpó y terminó la noche en el silencio de un taxi, mirando la ciudad por la ventana, mientras el conductor hablaba del tiempo que apenas oía. En casa, abrió una botella de vino y recorrió las habitaciones como si rememorara un crimen. Cada objeto parecía un recordatorio. Las viejas fotografías, el vestido guardado, el lejano aroma de su perfume aún presente en algunas de sus prendas. Se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos, y comprendió que el tiempo no había borrado nada, solo había apaciguado el dolor. Mientras tanto, Daniel vivía un momento de serena plenitud. Su nueva relación era tranquila, llena de pequeños gestos de cariño y respeto. Poco a poco, reaprendía a confiar, a abrirse, a compartir su vida sin miedo a que lo volvieran a herir. El pasado aún persistía, por supuesto, pero ya no dolía. Era como una cicatriz, visible, pero sanada. Fue entonces cuando sus caminos se cruzaron de nuevo. La casualidad, siempre cruel y poética, hizo que se encontraran en una cafetería del centro un sábado por la mañana. Emma entró distraída, hablando por teléfono, y lo vio sentado junto a la ventana, sonriendo. La sorpresa fue inmediata. Su corazón se aceleró y por un momento consideró irse, fingiendo no haberlo visto. Pero él la vio. Sus miradas se cruzaron. Hubo un breve silencio entre el mundo y el momento. Y, como si algo más grande los impulsara, ella se acercó. Se levantó cortésmente y la saludó con una sonrisa serena. Emma intentó mantener la compostura, pero se le quebró la voz al decir su nombre. Le preguntó cómo estaba, cómo le iba la vida. Él respondió con calma, sin rencor, sin dolor. Habló de su rutina, su trabajo, las pequeñas alegrías. Y cuando ella le preguntó si había alguien, sonrió de una manera que ella reconoció de inmediato. Esa sonrisa era la misma que una vez fue solo suya. Dijo que sí, que había alguien, y que era feliz. Emma intentó sonreír, pero el gesto estuvo acompañado de lágrimas contenidas. Dijo que extrañaba los tiempos en que todo era más sencillo, que a veces pensaba en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Daniel la escuchó en silencio. Luego, con voz serena y mirada firme, dijo, yo también pensé en eso durante mucho tiempo. Pero me di cuenta de que lo que destruimos no fue el amor, sino la confianza. Y la confianza, cuando se va, no vuelve igual. Respiró hondo, intentando no derrumbarse en ese instante. Dijo que nunca quiso hacerle daño, que no sabía cómo dejar de ser quien era entonces, que se perdió intentando encontrarse. Él asintió comprensivamente. Lo entiendo, respondió ella. Y es porque tú lo entiendes que te perdono. Pero el perdón no es una invitación. Es solo la puerta que se cierra en paz. La conversación terminó con un abrazo contenido. Se despidió y se fue. Emma se quedó de pie, observándolo por la ventana mientras caminaba de la mano de la nueva mujer, la misma que lo había estado esperando en la acera. La escena era sencilla, pero conmovedora. Un gesto que decía más que cualquier palabra, había seguido adelante. Esa noche, Emma regresó a casa y se sentó en el borde de la cama, contemplando el vacío que la rodeaba. Tomó su teléfono y abrió una foto antigua de ellos, tomada un verano cualquiera, cuando aún eran felices. Sonrió con tristeza, tocando la pantalla como si buscara algo que ya no existe. Y, por primera vez, aceptó la verdad que había evitado durante tanto tiempo, no fue la traición lo que lo alejó, sino su falta de valentía para elegir el amor adecuado en el momento adecuado. Desde ese momento, comprendió el verdadero peso de las decisiones. Comprendió que el amor no muere de un solo golpe, sino por sucesivos descuidos. Y que a veces, cuando nos damos cuenta, es demasiado tarde para recuperarlo. Borró la foto, borró los mensajes antiguos y, con manos temblorosas, dejó caer el teléfono sobre el colchón. Las lágrimas fluyeron, silenciosas, sin dramatismo, solo el sonido de un corazón que finalmente se da cuenta de lo que ha perdido. Y fue así, entre el arrepentimiento y el silencio, que Emma se dio cuenta de cuánto una sola palabra, dicha o no dicha, puede cambiar el destino de dos vidas. En los meses posteriores a su reencuentro, Emma se sumió en un silencioso estado de reflexión que solo quienes han perdido algo irreversible pueden comprender. Ya no lloraba como antes, con desesperación o rabia. Ahora era un llanto diferente, contenido, resignado.
Un llanto que llegaba despacio, en medio de una canción, en el olor de una camiseta vieja, en el recuerdo repentino de un domingo cualquiera. El tiempo pasó, y con él, la comprensión se hizo cada vez más clara, lo que había dejado escapar no era solo un hombre. Era toda una vida, una versión de sí misma que solo existía con él, una parte de su corazón que no podía ser rescatada. El vacío se llenó de intentos, nuevos encuentros, sonrisas forzadas, conversaciones tibias. Pero ningún abrazo se sentía igual que el de él. Ninguna risa resonaba en su pecho de la misma manera. Y, lo más cruel de todo, fue saber que el error que había cometido no fue fruto de la casualidad, sino de una elección. Una elección consciente, tomada en un momento de duda que le costó todo lo que era seguro y verdadero. Emma intentó seguir adelante. Retomó viejas aficiones, emprendió nuevos proyectos, viajó sola, buscó terapia. Pero siempre faltaba algo, una ausencia que ocupaba demasiado espacio. En almuerzos con amigos, cuando su nombre salía a relucir, ella simplemente sonreía con tristeza y cambiaba de tema. No quedaba nada más que decir. El pasado ya no permitía editar. A veces escribía cartas que nunca llegarían, intentando expresar con palabras lo que seguía atrapado en su interior. Palabras de amor, de culpa, de añoranza. En una de esas cartas, escribió, «Fuiste mi hogar y me exilié». Esa frase, más que ninguna otra, lo resumía todo. Se exilió de su propio amor, creyendo encontrar algo más grande, pero solo encontró el silencio de un error irreparable. Por otro lado, Daniel experimentó la paz que siempre había buscado. Con su nueva esposa a su lado, reconstruyó los cimientos de su vida con madurez y calma. No había euforia, pero sí armonía. El amor no necesitaba gritos ni demostraciones, porque existía en los gestos cotidianos, en el apoyo mutuo, en las conversaciones que terminaban en risas en lugar de discusiones. Ella, a diferencia de Emma, no buscaba desafíos en cada situación ni cuestionaba el futuro ante cada dificultad. Estaba presente. Y con ella, Daniel aprendió que el amor no tiene que ser un campo de batalla para ser intenso. Su nueva pareja le hizo sentir algo que nunca imaginó volver a sentir, pertenencia. Un día, encontró una vieja caja de recuerdos guardada en el ático. Dentro había fotos, cartas antiguas, notas manuscritas de Emma. Había poesía, y también dolor. Se sentó con la caja en su regazo durante un largo rato, leyendo en silencio, uno a uno, los recuerdos de una vida que ya no era suya. Sintió añoranza, pero no el deseo de regresar. Porque comprendió que la añoranza no siempre es una invitación, a veces es solo la forma en que la memoria honra lo bueno. Cerró la caja, guardó todo, y en ese acto no hubo resentimiento, solo respeto por lo vivido. Y, sobre todo, gratitud por haberse ido a tiempo para no perderse. Pasaron los años y, finalmente, sus caminos dejaron de cruzarse. Emma se enteró de que Daniel se había vuelto a casar, que había adoptado a la hija de su nueva esposa como suya y que juntos habían construido una familia pequeña pero sólida. Esto la conmovió profundamente. No había celos, pero sí un dolor sordo al pensar en lo que podría haber sido. En una fría tarde de otoño, caminaba sola por un parque cuando vio una escena a lo lejos que la hizo detenerse. Daniel estaba sentado en un banco con su esposa a su lado y un niño en brazos. Reía con naturalidad, con los ojos cerrados, la mano de su esposa entrelazada con la suya, y el niño señalaba algo en el cielo. Era una imagen viviente de lo que ella siempre había deseado pero no había podido preservar. Emma permaneció allí, distante, observando en silencio. Cuando se levantaron y se fueron, ella tomó otro camino, con pasos lentos y el corazón apesadumbrado. El tiempo, implacable, le enseñó a Emma que el verdadero castigo por la traición no siempre viene en forma de abandono, sino de la conciencia que perdura. No hay mayor dolor que darse cuenta de que el amor perdido fue, de hecho, lo que siempre buscaste. Aprendió a vivir con esta pérdida, a transformar el arrepentimiento en madurez, a ser mejor persona, aunque eso no la llevara de vuelta a lo que perdió. Años después, en una conversación con una amiga, lo resumió: me amaron como pocas personas lo son. Y lo dejé escapar. Hoy, mi mayor lección es esta: el amor verdadero es una elección diaria. Y elegí mal. Daniel, a su vez, envejeció con dignidad.
Traumas fueron abordados, miedos sanados, heridas sanadas con el tiempo y con la delicadeza de un nuevo amor que no le exigió reinventarse cada día para ser aceptado. Fue amado tal como era. En su 50º cumpleaños, rodeado de amigos y su nueva familia, pronunció un discurso breve, pero que quedó grabado en la memoria de todos. Dijo que la vida le enseñó que el dolor no siempre significa el final, a veces, es solo el comienzo de algo más grande. Y que el perdón, cuando es verdadero, no necesita traer a alguien de vuelta, simplemente nos libera para seguir adelante. Al final de esta historia, nos queda el recuerdo de las miradas cruzadas, las palabras no dichas, las decisiones que resuenan para siempre. Emma ahora vive en paz. Nunca se ha vuelto a casar. Ha encontrado el equilibrio interior, pero sabe que lo que sintió con Daniel nunca volverá. Lleva este amor como quien lleva una hermosa cicatriz, ya no duele, pero nunca se desvanece. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber cómo te conmovió. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuras historias conmovedoras como esta. Esta historia es un poderoso recordatorio: la traición no solo destruye una relación, sino que también destruye la confianza, silencia el amor y deja profundas cicatrices en quien la sufre y, a menudo, en quien la comete. No vale la pena renunciar al amor verdadero por un momento de duda, vanidad o impulso. El amor es un proceso de construcción, de cuidado, de decisión diaria. Y cuando se elige mal, el precio puede ser toda una vida de anhelo. En este canal, no apoyamos, idealizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Estamos aquí para contar historias que nos conmuevan, nos alerten y nos hagan reflexionar. Que nos sirvan de lección para no repetir los mismos errores. Hasta la próxima historia.